es tu fidelidad a mí. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Hoy estamos 19 de abril del 2021. Es para mí un gozo tremendo poder unirme a ustedes por medio de este mensaje y pedirle al Espíritu Santo que sea hablando a cada una de nuestras vidas. Yo le voy a invitar allí donde usted está a cerrar sus ojos y a disponer su corazón para recibir lo que Dios tiene para usted hoy. Padre eterno soberano, te doy la gloria, la honra, la alabanza y te digo gracias porque usted es bueno, su misericordia es para siempre y es nueva cada mañana tu gran fidelidad. Señor amado, que nosotros dispongamos a escuchar tu palabra y a obedecerla, a creerla y ponerla por obra en el nombre de Jesucristo. Que yo el hombre pueda hacer silencio para que sea usted quien hable de acuerdo a la necesidad de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. El tema de esta noche se llama ¿qué hacer cuando no sé qué hacer? ¿Qué hacer cuando no sé qué hacer? Yo no sé cuántos de ustedes se han encontrado en una situación así, pero yo muchas veces me he encontrado en situaciones así, donde no sé qué hacer en ese momento específico. Y los que somos padres sabemos que los hijos como que siempre esperan de nosotros una respuesta. Ellos creen que nosotros tenemos la respuesta a todo y muchas veces nos hallamos con la realidad que no tenemos esa respuesta ante la situación que se está viviendo. Recuerdo años atrás, cuando vivía en Ibarra, en una noche pues estaba yo esperando el carro en la Panamericana Norte y el carro no pasaba y mi hija me dice, papá, ¿y ahora qué hacemos? Y yo lo único que pude decirle es esperar en Dios, orar y esperar para que el Señor mande ese vehículo que necesitamos. El frío era bastante fuerte, pero la respuesta llegó. El problema de nosotros cuando no sabemos qué hacer es que nos desesperamos. Yo quiero que usted sea honesto allí y si usted dice yo soy uno de los que me desespero, diga sí, a mí me pasa eso. Pero hoy en el nombre de Jesús tenemos que aprender que cuando no sé qué hacer, lo primero que tengo que hacer es humillarme ante la presencia de Jehová Dios Todopoderoso. Vaya conmigo por favor al libro de 1 de Pedro capítulo 5 versículo 7. El libro de 1 de Pedro capítulo 5 versículo 7 nos dice algo hermoso aquí la palabra del Señor. ¿Qué es lo que usted y yo como hijos de Dios debemos hacer siempre? Desde el versículo 6 vamos a leer y dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Es Dios quien tiene cuidado de vosotros. Tenemos que aprender a humillarnos y a esperar en el tiempo de Él. El tiempo de Él es perfecto. El problema es que nosotros no sabemos esperar. Yo recuerdo, y sé que usted ha leído muchas veces, de un hombre conocido como el padre de la fe, pero el padre de la fe también se desesperó. Dígale al que está a su alrededor, el padre de la fe se desesperó. Eso es algo bastante admirable, porque es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Sin embargo, él se desesperó, como nos ha pasado a muchos de nosotros. Él había recibido una promesa que tendría una descendencia grande como la arena del mar, como las estrellas que se veían en el cielo, pero esa respuesta, esa promesa no llegaba y él se desesperó. Su esposa se desesperó, su esposa metió la mano, le dijo, bueno, te entrego a mi criada, tengamos el hijo por medio de ella y así será que tendremos esa descendencia. Cuando el hombre y la mujer meten la mano en el plan de Dios, estropean las cosas. Usted no tiene que meter la mano porque Dios no necesita de su ayuda ni de la mía. Dios necesita de su fe. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Dios lo que necesita es que usted y yo tengamos fe, que usted y yo reconozcamos que Él es Dios y que si Él es Dios, Él cumplirá lo que Él nos ha dicho. Hay algo tremendo que yo leo en el libro de Mateo capítulo 20 versículo 30 y comentaba con un joven lo paradójico que es este texto. Mire, Mateo capítulo 20 versículo 30 dice: y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron, ponga cuidado, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, y allí hay una coma. Luego dice, Hijo de David,
y luego dice, ten misericordia de nosotros. Aquí, en primer lugar, cuando usted ve ese signo de exclamación allí en la palabra y esa coma que separa el Señor del Hijo de David, es que en primer lugar estos ciegos estaban reconociéndole a Jesús como su Señor. En segundo lugar, ellos, aunque no lo veían, porque solo ellos podían oír, ellos reconocían que ese era el Mesías esperado. Y muchos de los que sí podían ver, no lo aceptaban y no lo recibían como el Mesías esperado, pero ellos sí lo veían así. Entonces, una vez que ellos reconocen que Él es su Señor, que ellos lo aceptan como el Mesías esperado, ellos van a la petición y le dicen, ten misericordia de mí. Eso quiere decir, mi amado hermano, que cuando usted y yo no sabemos qué hacer, lo primero que tenemos que hacer es humillarnos ante nuestro Señor, porque eso significa que yo le reconozco a Él como mi Señor. Luego de que yo le reconozco a Él como mi Señor, aquí dice, Hijo de David, eso quiere decir, este es el Mesías esperado, así lo veían ellos, yo sé que lo que Él dice se cumple porque Él es el Hijo de Dios. Y entonces sí voy con mi petición, ten misericordia de mí, me humillo y presento mi angustia, mi necesidad para recibir de Él el oportuno socorro. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor? Pero eso no es lo que pasó con Abraham. Abraham se angustió, Abraham se desesperó, como muchos de nosotros. ¿Y qué pasó como resultado? Hasta el día de hoy los descendientes de Ismael están en guerra contra el pueblo de Israel. Mi amado hermano, es por eso que en primer punto, cuando usted está que no sabe qué hacer, el primer punto es humillarse ante su Dios. El segundo punto es esperar en la palabra del Señor. El tercer punto es reconocer que si Él me dijo, Él lo hará. Si Él me dijo, Él lo hará. Y punto. Me podrá venir y susurrar muchas otras cosas alrededor. La gente me podrá decir, no va a pasar nada, pero yo sé en quién he creído. Y si Él me lo dijo, Él lo va a hacer. Es que la angustia y la desesperación siempre deben volcar nuestro corazón a Dios. Y yo leo en la Biblia un caso particular del que quiero hablar y con eso vamos a ir terminando el devocional de hoy, que está en el libro de Lucas capítulo 8. Y yo quiero que usted sepa que el problema, los problemas, la muerte, la necesidad, no mira clase social, no mira raza, no mira físico, sencillamente suceden porque son parte de la vida, pero lo que hace la diferencia es cómo yo asimilo esa situación como hijo de Dios. Lucas capítulo 8, versículo 40 dice, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa. Yo voy a ir resumiendo porque el tiempo avanza. ¿Qué estaba pasando con Jairo? Su hija estaba a punto de morir. Él era un hombre reconocido, que dice que era principal de la sinagoga, era de un extracto social alto, no era cualquier persona, pero él estaba pasando por un momento de angustia y necesidad, un momento que él sabía que la plata no podía cambiarle la historia de lo que estaba sucediendo, un momento donde su estatus, su lugar como persona reconocida no haría una diferencia. Cuando a uno le toca morir, no importa si tiene 50,000, 200,000, 300,000 millones guardados en la cuenta bancaria o si tiene $50,000 de deuda, no importa lo que tenga o lo que no tenga, a todo nos llega. Y resulta que él en ese momento lo que hizo fue lo que yo le dije, humillarse ante la presencia de Dios. ¿Y qué dice? Postrándose. Eso significa humillarse, postrándose a los pies de Jesús. Si se postraba era porque creía, porque sabía ante quién se postraba. Le rogaba que entrase a su casa. Pero así como este hombre que tenía un buen estatus a nivel de sociedad, estaba en un momento de angustia y reconoció que Jesucristo era la respuesta a su vida, encontramos también más adelante en el versículo 43, dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto.
y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Qué hermosa palabra del Señor. Es que es tremendo lo que nosotros vemos aquí. Miren, un hombre con un estatus social alto, con el recurso necesario como para poder tratar a su hija y todo, reconoce a Jesús como su Señor, pero una mujer desventurada, enferma, triste, sin una buena condición social, también se humilla ante el Señor. Ella más temerosa, ella no se atreve a hablar porque ella se siente indigna. Pero aunque ella se siente indigna, ella se postra y ella tiene una fe tremenda y ella dice, yo por lo menos voy a tocar su manto. Ella no se atrevía a hablar, pero expresaba. Es que hay cosas que no se hablan, pero se expresan. Yo decía en estos días, mira, cuando alguien te dice gracias, pero sus hechos demuestran lo contrario, no hay para qué escuchar el gracias, porque los hechos dicen más que las palabras. Entonces esta mujer capaz no estaba hablando lo que este otro hombre sí se atrevía a hablar, pero ella se postró, se le acercó, dice el versículo 44, por detrás y le tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que en él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. ¿Qué hacer cuando no sé qué hacer? Postrarme ante mi Señor. Y cuando yo me postro delante de papá y cuando yo me acerco en esa fe como la de esta mujer, entonces el milagro se hace evidente, porque yo veo aquí que dice que al instante el flujo cesó y Jesucristo reconoció. Es que no es lo mismo que le pidan 50,000 hijos alrededor. Mire que había mucha gente apretándole el cuerpo, entonces podría decir no, pero es que la fe hace la diferencia al tocar. Aló, ¿sí me está escuchando? Es la actitud del corazón con la que yo me dirijo al Padre la que hace la diferencia. ¿Qué dijeron los ciegos? Señor, lo reconocieron primero como Señor, luego Hijo de David. Esta mujer lo estaba reconociendo como Señor. Y yo siento el poder de Dios mientras yo le estoy hablando a usted. Ella le reconocía, por eso es que ella le tocó. Y eso hizo que el poder saliera de Jesucristo, porque la fe es la que mueve el poder de Dios, el favor de Dios a nuestro favor. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor? ¿Cuántos están queriendo allí tocar ese manto de sanidad, ese manto de bendición que solamente va a ser movido a nuestro favor cuando nos acercamos en fe? Entonces, cuando Jesús dijo, alguien me ha tocado porque he conocido que ha salido poder de mí, versículo 47, entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y como al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Y yo quiero que usted me conteste ahora, porque es que le dice tu fe te ha salvado y no le dice tu fe te ha sanado, si ella lo que estaba recibiendo era sanidad. Porque para ella recibir la sanidad, ella primero tuvo que creer que Él era el Hijo de Dios. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor? Para ella poder ser sana, ella primero tenía que reconocerle como el Hijo de Dios. Y todo el que reconoce que Jesucristo es el Hijo de Dios y le recibe como su Señor, es salvo. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Es llamado un hijo de Dios. Y por eso Él no le dice tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. Y como añadidura a esa fe, a esa salvación, has recibido también la sanidad. Aló, has recibido también la sanidad. Entonces, cuando no sé qué hacer, me debo humillar. Cuando no sé qué hacer, debo esperar. Cuando no sé qué hacer, debo acercarme en fe. Cuando no sé qué hacer, no debo ser autosuficiente. Cuando no sé qué hacer, yo debo recurrir a su palabra. Y con esta cita termino. Segunda de Crónicas 20, del 6 al 10. Yo quisiera seguir hablando, pero tengo que respetar. Usted tiene su tiempo de oración allí
en casa, por favor, no deje de orar. Una iglesia de fe es la que hace que se mueva el poder de Dios a favor de su familia, a favor de su ciudad, a favor de su nación. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículos del 6 al 10, dice: y dijo Jehová, Dios de nuestros padres: ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Vemos aquí a un hombre que estaba orando, a un rey que estaba orando, pidiéndole, recordándole a Dios sus promesas. Y no es que Dios se haya olvidado las cosas que Él nos ha prometido, es que Dios necesita que usted y yo tengamos claro esas promesas que hemos recibido de Él, y que Él tenga claro que usted y yo creemos en esas promesas, que las vamos a recibir. Entonces, cuando te quiere llegar la duda, tú cita la palabra de Dios. ¿Qué hacer cuando no sé qué hacer? Humíllate delante de la presencia del Señor, espera en la presencia del Señor, acércate con fe, creyendo creyendo de quién has recibido la palabra, y cita la palabra de Dios, recuerda la palabra de Dios, recuerda cada promesa de Dios, de tal manera que no haya espacio en tu corazón para la duda, sino solamente espacio para la fe. Ponte ese escudo de la fe para contrarrestar todo dardo del enemigo que quiera hacerte creer que no lo vas a lograr, que quiera hacerte creer que no vas a poder, que quiera hacerte creer que tu destino es vivir en pobreza, en enfermedad y en pecado. Eso no me dice la palabra del Señor. La palabra del Señor dice que Él nos ha dado vida y vida en abundancia. Así que levántate en el nombre de Jesucristo, abraza a tu familia allí donde está, clama, abre tu voz, cita la palabra, reclama esas promesas, reconócele al Señor como tu único Señor y Dios en medio de esta situación que estás viviendo, y vas a ver la gloria de Dios a tu favor. Que el Señor me les bendiga, que tengan una hermosa semana. Es un gusto compartir este tiempo con ustedes.